Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez y soy el pastor del Ministerio Hispano Encuentro acá en la hermosa ciudad de Odessa, Texas. Es para mí un honor y un privilegio darles la bienvenida a este ministerio que ya está revolucionando el concepto de la religión y la fe. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Pueden visitarnos en nuestra sede física acá en el 3901 del Pembroke Street, o pueden vernos desde nuestras plataformas digitales en el Facebook, el Ministerio Encuentro, OBC Encuentro, y en el YouTube, Odessa Bible Church. Esperamos que este lugar sea un lugar donde puedas tener un encuentro con Dios, un encuentro con otros y un encuentro contigo mismo, que descubras tu llamado y tu propósito en la tierra. Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga. Jesús, en su justicia y en la cruz, en nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi arca firme está. Firme está en Él, oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Rey.
en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Un gusto volverles a ver, volvernos a encontrar. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos muy entusiasmados, muy animados por poder ser parte de sus vidas y por la oportunidad que nos dan de llegar a cada rincón de sus hogares, en cada lugar donde hoy se encuentren. Gracias por ser parte del Ministerio Encuentro. Bien, aquí seguimos. Después de una breve pausa, tuvimos un tiempo de vacaciones, la familia, justo y necesario. Gracias a mi esposa y a mi hija por la paciencia que nos han tenido, que me han tenido a mí mientras levantamos este ministerio en la hermosa ciudad de Odessa. Así que creo que Daniel y Yasmín merecían este tiempo de descanso, que fue toda una bendición, gracias a los que estuvieron pendientes. Pero ya estamos de vuelta y continuamos nuestros mensajes en el marco del estudio del libro de Romanos. Para el día de hoy corresponde el capítulo 14 del libro de Romanos. Voy a invitarlos a que busquen sus Biblias, siempre animándolos a que hagan el ejercicio de la lectura. Cuán importante es que podamos tener un tiempo de lectura, no solamente escuchar lo que el pastor o la persona que está hablando está diciendo acerca de la palabra, sino tener una interacción con ella. En ella vamos a encontrar instrucciones, amonestaciones, pero todo para el crecimiento y la edificación de nuestras vidas y nuestras familias y ministerios. Así que abra su Biblia en el libro de Romanos y vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos en este tiempo que hemos apartado para ti. Recibe toda la gloria y la honra. Gracias por tu cuidado, gracias por tu favor, Señor, y que en este tiempo donde vamos a meditar en tu palabra, que nada errado salga de mi boca y todo sea para la edificación y el crecimiento de tu pueblo. Recibe toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Bien, familia, ¿cómo ha estado la cuarentena? A ver, estamos todos en este proceso complejo de adaptación a lo que parece ser una nueva realidad, un nuevo mundo, una nueva forma de ver la vida, y en eso hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que conocernos nuevamente y convivir con personas que tenemos, pero que en este tiempo de cuarentena ha sido bien interesante. Yo me imagino que usted en su hogar ya ha vivido la experiencia de tener esa fricción con el esposo, con la esposa, con los niños. Cuán importante es la convivencia. La convivencia es un término fundamental para el ser humano. El ser humano está creado para vivir en congregación, congregado, gregario. El ser humano es un ser gregario, le gusta estar en comunión, no le gusta estar solo. Eso nos lo cuenta la Biblia desde el primer capítulo, desde el primer libro, el libro de Génesis, y lo podemos ver en nuestras vidas. Entonces, la convivencia es un concepto que Dios había puesto en mi corazón en estos días, y mientras pensaba en la palabra convivencia, venía a mi cabeza, ¿cómo voy a hablar de convivencia a personas que probablemente
no hayan tenido la oportunidad de salir de sus casas y convivir con otros seres humanos, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de convivencia con personas que probablemente no hayan tenido la oportunidad de tener contacto con otros? Hace más de 2, 3, 4 meses incluso. ¿Cómo esto puede edificar la vida de mis hermanos? Pues bueno, es muy probable que el Señor esté hablando a tu corazón para desarrollar una herramienta que va a fortalecer tu vida, no solamente desde tu núcleo familiar, sino también la convivencia en el marco del concepto que tenemos de la iglesia. La iglesia es un elemento fundamental en la vida del cristiano. Por eso insistimos en fomentar, invitar y animar a los hermanos a que no dejen de congregarse, porque es en la congregación de hermanos donde Dios envía bendiciones y vida eterna, dice el salmista. Y en el marco de esa convivencia, vamos hoy a desarrollar un concepto que he titulado el triángulo de la convivencia, en el marco del capítulo 14 del libro de Romanos. La semana pasada correspondía el capítulo 13, pero estuvimos fuera de la ciudad y bueno, le doy gracias a Dios porque milagrosamente nos saltamos uno de los capítulos más complejos para mí de predicar, porque es hablar de la sujeción a las autoridades. Pero bueno, no voy a entrar en materia. Vamos a definir el concepto de convivencia. Dice que la convivencia es la acción de convivir. Miren este concepto tan simple. Convivencia es la acción de convivir. ¿Qué quiere decir convivir? Vivir en compañía de otro u otros. En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de un grupo humano en un mismo espacio. ¿Ok? Tenemos el concepto de la convivencia y nos dice que la convivencia es vivir armoniosamente y pacíficamente un grupo de seres humanos en un espacio específico. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 14 del libro de Romanos? Es lo que hemos titulado el triángulo de la convivencia. Comienza diciendo el capítulo 14 del libro de Romanos en el verso número 1, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Bien, vamos a entrar en materia sin más preámbulos y quiero decirles que el primer punto de este triángulo que vamos a construir hoy, que va a ayudarnos a fortalecer nuestra convivencia, es el punto o es el pilar de las convicciones. Hermanos, amiga y amigo, jamás vamos a poder vivir en convivencia si primero no tenemos convicciones firmes, si primero no tenemos una identidad firme, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que creemos. Las convicciones son fundamentales para poder vivir en armonía y en paz. ¿A qué llamamos convicciones? Convicciones son aquellos estatutos, estamentos, son aquellos preceptos que están en tu vida, que forman parte de tu ADN, que no son negociables, que te identifican. Son tus valores, tus creencias. En nuestro ministerio tenemos un programa que hemos llamado ADN del Ministerio Encuentro y ahí desarrollamos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras doctrinas. Y en nuestra doctrina definimos cuál es nuestra convicción. Y por razones de tiempo no las vamos a desarrollar, pero nosotros creemos y estamos convencidos de que existe un solo Dios, de que la iglesia tiene un propósito, de la condición pecadora del hombre, de la obra redentora de Jesús, del Espíritu Santo, la Biblia como un instrumento inerrable, sin errores ni manchas, palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una convicción de 10 artículos. Llamamos las convicciones evangélicas. Esas convicciones nos ayudan a vivir en nuestra comunidad de manera pacífica
y armoniosa. Y ojo, es importante entender qué son convicciones o cuáles son tus convicciones, porque note cómo el autor, como Pablo, comienza a desarrollar la idea en el capítulo 14 cuando nos dice, recibe al débil en la fe. Es decir, una persona que comparte tus mismas convicciones. La fe es parte fundamental de nuestra convicción. Tenemos fe en Cristo Jesús y en la salvación que hallamos por medio de su sacrificio. En la justificación que hallamos en Cristo Jesús. Somos salvos. Esa es la fe. Tenemos eso en común, pero hay gente que a pesar de que tiene tu misma convicción, tiene ciertas opiniones diferentes a las tuyas. Y ahí es donde entra el detalle. Opiniones. Quiero que vean cuál es la diferencia entre una convicción y una opinión. Una convicción es algo que no es negociable, es mucho más que una afirmación o que una opinión. Es una declaración de identidad. Esto es lo que soy y esto es lo que creo. Por eso cuando Pablo habla de no contender, hace una aclaratoria muy evidente sobre las opiniones. Opinión no es lo mismo que convicción. Ojo con esto porque estamos en una cultura donde todos tenemos que ser tolerantes a lo bueno, a lo malo, no podemos juzgar nada, etcétera, etcétera. No, no, no. Yo puedo respetar tus opiniones, pero yo jamás voy a negociar mis convicciones porque son mi ADN, es la sangre con la que fluyo, ¿no? Una convicción nos une a una comunidad de fe. Es lo que estamos viendo. Recibe al que comparte tu misma fe. No importa si es débil o fuerte, recíbelo, no para contender. Y Efesios capítulo 4 reafirma esta premisa de otra manera, diciendo, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad del espíritu. Cuando tenemos convicción en algo, hay unidad. Cuando tenemos convicción en algo, hay una iglesia. Cuando hay una convicción, hay un espíritu, hay un Dios, hay una esperanza. Convicción no es lo mismo que una opinión. Por último, una convicción es un estilo de vida. Estoy convencido del estilo de vida del cristiano que debe ser de cierta manera por cuanto lo he verificado y constatado en la palabra de Dios. Hagan todo para agradarlo al Señor. Y Juan capítulo 10 dice, tengan una vida abundante. Yo estoy convencido de que ese es el estilo de vida del cristiano. No es una mera opinión, es mi convicción. ¿Por qué hago este énfasis? Porque Pablo en otros libros como Colosenses, en el capítulo 2, dice, tengan cuidado con aquellos que vienen con otras ideas o convicciones diferentes a las suyas. Y luego dice, no se dejen juzgar por aquellos que vienen con ideas humanas o conceptos humanos que los vienen a atacar o a distraer de sus convicciones. Entonces, note la diferencia del consejo que Pablo le da a los hermanos en Colosenses. Y peor, si mencionamos el ejemplo de Filipenses capítulo 3, cuando dice, cuídense de los perros, cuídense de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Ahí nos está hablando de que no debemos darle entrada a todo el mundo. Debemos recibir a los que son débiles en la fe, lo que quiere decir que tienen opiniones, pero compartimos las mismas convicciones. Entendiendo esto, podemos ver que nuestro edificio está construido en base a bloques y amortiguadores. Yo no sé si usted ha conocido o ha escuchado o ha visto estos conceptos arquitectónicos que permiten que unas estructuras fuertes, grandes, se puedan mantener en movimientos tectónicos como los terremotos, etc., gracias a una técnica que han desarrollado de amortiguación. ¿Ve? Entonces el edificio usted lo ve grande, lo ve fuerte y parece que está firme y que no se mueve. Sin embargo, sus bases están compuestas por bloques duros, firmes, que es a lo que nosotros podríamos llamar convicción, y amortiguadores que le permiten moverse ante cualquier circunstancia adversa, pero no caer. Y a eso es a lo que llamamos
opiniones. Para ponerlo en ejemplos prácticos. Mire, bueno, me cambié el outfit en ayer. Mi esposa me dijo, ya está bueno con ese pelo largo. Y me dio una traquilada. Pero siempre va a haber alguien que diga, pastor, usted no debería usar el pelo largo. O que le diga a usted, hermano, usted es cristiano, usted no debería estar tatuado. O hermano, usted no debería usar esa falda tan corta o ese pintorrete que se echa en la cara. Opiniones que generalmente lo que causa son divisiones en el cuerpo de Cristo. Sea que usted esté tatuado, sea que usted use la falda larga, sea que usted use la falda corta, compartimos las mismas convicciones en Cristo Jesús. Y ahí es donde Pablo dice, no peleen por opiniones, muchachos. Porque continúa diciendo, hay unos que creen que se ha de comer de todo. Pero hay otros, los que son débiles, que comen solo legumbres. No juzguen al que solamente quiere comer legumbres, ni tampoco menosprecien al que quiere comer de todo. Es lo que Pablo está tratando de encontrar, la armonía, la coexistencia, lo que acabamos de definir como la convivencia en el cuerpo de Cristo. Y este mensaje está dirigido a los maduros, a los que han recibido el mensaje de Pablo en el libro de Romanos. Si usted ha seguido el hilo de predicaciones conmigo, usted ha visto que los primeros 13 capítulos del libro son inyección de doctrina, instrucciones para vivir bien, para entender la teología de Cristo, la justificación, la fe, la santificación. Es decir, que si usted todavía está escuchándome y me ha venido escuchando en el estudio del libro de Romanos, usted es una persona con cierto grado de madurez. Si aún no ha cambiado el canal y aún sigue buscando de Dios y llegó al capítulo 14 de Romanos, quiere decir que usted tiene cierto grado de madurez. Así que la invitación que Pablo le hace a usted es que reciba al débil. Al que piensa que tiene que usar la falda larga, recíbalo. Al que piensa que puede venir con tatuajes a la iglesia, ¿cuál es el problema? Son opiniones. Te guste, no te guste, compartimos las mismas convicciones. Ese es el enfoque que Pablo le quiere dar al capítulo 14. Pero continuemos. A ver, el segundo punto que menciona Pablo en este capítulo, yo lo he titulado, lo he definido como la conciencia. Podemos leer a partir del verso 7. Bueno, podemos leer, sí, del versículo 7, lo siguiente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Conciencia en la manera de vivir. Conciencia en las decisiones que tomas. Sé consciente que formas parte de una comunidad y que cada cosa que hagas puede afectar o no la convivencia en tu círculo de amigos. Yo esta semana quise hacer un chiste con mi esposa porque enfrente de la casa hay un bar. Mi esposa siempre ora para que el Señor haga algo con ese bar, ¿no? Y esta semana el bar, bueno, como todos los seres humanos, están tratando de reinventarse por el tema de la cuarentena, no han podido abrir y como que están tratando de mantener el negocio, ¿no? Y se les ocurrió la brillante idea de poner a las muchachas, a las mesoneras, a tener una jornada de car wash, de autolavado, para lavar los carros. Pero las muchachas salieron en trajes de baño. Y estaban ofreciendo lavados de autos o de carros frente a mi casa con sus tangas y sus trajes de baño y sus cosas, ¿no? Entonces, cuando salimos de la casa y vimos eso, mi esposa se
se impactó, ¿no?, del asunto. Y yo le digo, oye, ¿qué polvero hay en Odessa? Le comento, ¿no? Veo el carro como muy lleno de polvo, Jazz. Le digo a mi esposa, ¿no crees que sería buena idea darle una lavada al carro? La mirada que mi esposa me dio fue increíble. Y era un chiste, era una broma, ¿no? Pero eso estuvo a punto de acabar con la convivencia en mi hogar. Hay que ser conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, cuando queremos vivir en convivencia. Pensar en el otro es lo que Pablo está tratando de decir. No juzgues al otro, aunque tenga una opinión diferente a la tuya. Si comparten las mismas convicciones y son parte de la misma familia, el mismo cuerpo de Cristo, quizá veamos la vida o el mundo de maneras diferentes. Pero no tenemos que caer en discusiones tontas por opiniones. Luego continúa diciendo, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando pienso en la conciencia del cristiano, en su manera de vivir, inmediatamente el pasaje que viene a mi mente es 1 Corintios capítulo 10. Y quiero que tome nota, si está tomando nota, para que lo lea con calma luego en su casa. Pero capítulo 10, versículo 23 de 1 Corintios, nos dice lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien. Ojo, estamos hablando de convivencia y aquí el enfoque es cómo nos relacionamos con otros. Cuán importante es para el cristiano vivir en comunidad. No se puede vivir la vida cristiana si no se vive en comunidad. No busque su propio bien, sino el del otro. Siempre pensando en el otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coma sin preguntar nada por motivo de conciencia. A ver, yo quiero saber si yo estoy hablándole a una cámara o le estoy hablando a alguien. Por favor, le pido que comenten en el chat del Facebook o en el chat de YouTube, donde sea que nos esté mirando. Conciencia, vamos, escríbame ahí en el chat para saber que estamos teniendo una comunidad virtual. Por lo menos, conciencia. Quiero vivir con conciencia de los demás. Le estamos hablando a aquel que está maduro en la fe. Quiero hablarle a aquel cristiano que sabe que tiene un propósito y el propósito que tienes es amar a otros. Ser consciente de que todo te es lícito, pero que no todo te edifica. Si te invitan a comer, ve a comer. Si te invitan a un lugar, ve al lugar. Pero si te enteras de que ese lugar está ofreciendo o está proponiéndote algo que no es agradable a Dios y que afecta tus convicciones, no te quedes en ese lugar. Miren lo importante de la convicción. Y es lo que Pablo continúa diciendo en 1 Corintios capítulo 10. Si alguien dice, verso 18, esto que te vas a comer ha sido sacrificado a Santa Bárbara o a un ídolo, ha sido sacrificado a otro Dios, no te lo comas por motivo de conciencia. Así que, más adelante dice, si pues coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Todo lo que hagas, hazlo con una conciencia de agradar a Dios. Y te aseguro que vas a poder vivir en convivencia con otros. Luego dice el verso 32, no seas tropiezo para judíos ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de explicar en el libro de Romanos, en su capítulo 14. Y esta conciencia
a la que Pablo se refiere, de mirar al otro y de ver al débil y recibirlo con amor, no para contender, nos lleva al tercer punto fundamental en el triángulo de la convivencia, que es la consideración. Consideración, una vez que tienes convicciones firmes y que tienes conciencia de que cada uno de tus actos puede ser de bendición o de tropiezo para las personas que te rodean, una vez que has hecho ese ejercicio de conciencia, Pablo nos dice ahora en el versículo 15 del capítulo 14 de Romanos lo siguiente: pero si por causa de la comida tu hermano es contrictado, ya no andas conforme al amor. Les voy a dar un poco de contexto del capítulo 14. Iglesia de Roma, una mezcla entre gentiles y judíos. Los judíos tenían ciertas tradiciones, ciertas instrucciones de parte de Dios acerca de su dieta y ciertas tradiciones y observaciones acerca de días, fiestas, semanas, etc. Había una discusión tremenda en si los gentiles debían practicar las mismas costumbres. Todo esto llevó a una discusión tremenda, incluso que en el libro de Hechos, en su principio, podemos ver discusiones entre Pablo y Pedro, hicieron un concilio y llegaron a la conclusión de que los gentiles no debían practicar el mismo estilo de vida de los judíos, sino conservar 4 instrucciones fundamentales, ¿no? El punto es que los judíos tenían una dieta que ellos consideraban santa y se sentían ofendidos cuando un gentil no la practicaba. Y viceversa, el judío se sentía ofendido, el gentil se sentía ofendido cuando el judío le decía: tienes que practicar esta dieta. ¿Por qué? Si yo soy libre. Y esa discusión entre opiniones, entre dos tradiciones, es lo que invita a Pablo a redactar el capítulo 14 del libro de Romanos. Y le dice a los gentiles en esta parte: muchachos, por ejemplo, los judíos no debían comer cerdo, puerco, cochino. Y los gentiles, bueno, hacían fiesta. Pablo le dice: amigos, muchachos, por favor, sean maduros. Si usted ve que comerse el cochinito delante de su hermano judío le entristece y le es piedra de tropiezo, no lo haga delante de él. Para ponerle un ejemplo práctico, mucho se ha discutido acerca de la cerveza, del cigarro, de la fiesta, de la rumba, que si se puede bailar, que si no se puede bailar, que si me puedo tatuar, que si no me puedo tatuar. Bueno, hablando del tatuaje, le debo confesar que he estado como inquietándome acerca de eso, ¿no? Y le comento a mi esposa: oye, Yasmín, yo creo que me voy a hacer un tatuaje. Lo más asombroso de todo es que mi esposa me dice: oye, sí, vamos a hacérnoslo. Pero inmediatamente la voz de mi mamá viene a mi cabeza. Me dice: tú estás loco, ¿cómo te vas a tatuar? Los cristianos no se tatúan. Por motivos de conciencia y por consideración a mi mamá, porque la amo, porque quiero convivir con ella, yo no he tomado la decisión de hacerme un tatuaje. A eso se refiere Pablo, porque Pablo dice: si haces algo que entristece a tu esposa, si haces algo que entristece a tu hijo, o si haces algo que entristece a tus padres, ya no estás actuando conforme al amor. Y noten el vínculo muy cercano que hay entre la consideración y el amor. Cuando tenemos convicciones firmes y somos conscientes de que nuestros actos pueden ser de bendición o de tropiezo para nuestros hermanos, aprendemos a ser considerados. Y que a pesar de que Dios me da la libertad de tomarme una cerveza, ¿por qué no? Pero si yo sé que en el salón en donde estoy reunido
Hay un hermano que ha sufrido con la lucha, con el alcohol, que ha sido alcohólico y viene recuperándose. ¿Qué necesidad tengo yo de tener que tentarlo poniendo una cerveza en la mesa? Es ser consciente y no ser tropiezo para mi hermano. Si yo sé que mi hermano ha estado luchando con la adicción al tabaco y yo vengo en mi libertad y en mi madurez cristiana con un cigarro diciendo yo puedo fumar porque Cristo me ha dado libertad. Sí, te ha dado libertad, pero no estás actuando en amor porque no estás siendo considerado con la batalla que tiene el hermano en su lucha por renunciar al cigarro. ¿Ya? Y ahí es donde viene Pablo a hablarle a los maduros. Vamos, si tú eres maduro, tú tienes que dar el ejemplo. Todo te es lícito, pero de todo vas a tener que rendirle cuenta al Señor. Y quizás no vas a tener que rendirle cuenta al Señor por la cerveza que te tomaste, porque no hay ningún pecado en eso. Pero sí vas a tener que rendir cuenta porque gracias a esa cerveza que te tomaste, fuiste de tropiezo para un hermano que estaba peleando en contra del alcoholismo. Y gracias a ese ejemplo, él volvió a caer en la adicción. ¡Wow! Cuán importante es ser apercibido de las personas que están a nuestro alrededor y amarlas. Amarlas y ser considerado con ellos. El triángulo de la convivencia entonces se resume en convicciones. Si no hay convicciones en tu hogar puede caer en cualquier instante. Tu hogar puede ser lleno de cualquier doctrina, filosofía humana, pensamiento errado, diferente a Cristo y destruir tu hogar, tu matrimonio, tu familia en cuestiones de segundo. Cuán importante es que construyas tu congregación, tu casa, tu familia con el valor fundamental de las convicciones, de la fe. Porque sin ese pilar estás construyendo un castillo de arena y a la primera ola se viene abajo. Luego que tienes convicciones firmes, la conciencia de cada uno de tus actos, lo que dices, lo que haces, cómo te comportas dentro y fuera de tu casa. Entender que todo lo que haces puede ser de bendición o de tropiezo. Entender que Dios te está llamando a ser ejemplo en tu madurez espiritual para otros, para el débil en la fe. Y luego entender que hay que ser considerados, entender el estilo de vida del otro, la batalla del otro, ser considerado con la necesidad o el sufrimiento por el cual el otro está pasando. La empatía, ponerse en el lugar del otro, requiere madurez, claro que sí. Y eso es a lo que Pablo nos está llamando en el capítulo 14. Pablo en su carta está queriéndonos decir, dejen de pelear por estupideces. ¿Hasta cuándo peleamos por la falda? O por la cerveza o por el tatuaje. ¿Hasta cuándo queremos dividir la iglesia por nuestras opiniones personales? Y me imagino que la persona que está tomando el dictado le dice a Pablo, Pablo, no podemos escribir eso así, está muy fuerte. Bueno, entonces escríbanlo de esta forma. Y escriben el verso 20 así. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En pocas palabras, esta es la manera diplomática de decir, dejen la tontería, dejen de estar peleando por estupideces. Sigamos en la contribución de la paz y la mutua edificación. Este triángulo nos lleva a desarrollar un nivel más profundo de convivencia en donde vamos a poder construir un triángulo más sólido que se encuentra en el verso 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, que por medio de la madurez
por medio de nuestras convicciones, nuestra conciencia y nuestra consideración por otros, podremos llegar a un triángulo más profundo en el reino de los cielos, en el reino de Dios, que está formado por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu del Señor. Amiga y amigo, te animo a que construyas una convivencia sana con tus seres queridos. Ya deja de discutir por tonterías que no valen la pena. Acepta al débil en la fe para amarlo, no para juzgarlo. Amarlo. La palabra clave de la gran comisión, del gran mandamiento, del propósito del cristiano: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Aprende a ser considerado y construye el reino de Dios en paz, en justicia y en gozo. Ánimo. Gracias por acompañarnos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Por favor, si te gustó, compártelo con otros. Estamos tratando de construir nuestra comunidad digital. Comenta y haznos saber que eres parte de este ministerio. Y bueno, esperamos que se encuentren bien en donde están y que la paz y el gozo de Dios les acompañe en todo momento. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció a la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios,
soy.